Continuamos con nuestra ronda de entrevistas con los consejeros y consejeras del Gobierno regional para conocer al detalle las cuentas de cada departamento, y hoy nos acompaña en plató Nieves Lady Barreto, que es la titular del Departamento de Administraciones Públicas, Presidencia, Justicia y Seguridad. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando de que las cuentas para su departamento crecen un 29,5% hasta los 344 millones de euros. ¿Cuáles son, consejera, las líneas generales de las cuentas para el próximo año? Bueno, en general en la consejería subimos un porcentaje importante en áreas como Administración y Justicia, pero es verdad que al crear un departamento nuevo, que es la Viceconsejería de Desarrollo Económico de La Palma, para gestionar todo lo que tiene que ver con la erupción postvolcánica en materia económica, pues ahí hemos incluido partidas propias de la Viceconsejería y los 50 millones de euros del Plan Plurianual de Pagos que el Gobierno de Canarias compromete durante los próximos 4 años y que, como sabemos, tiene que completarse con los 100 millones del Estado. Sus 50 millones ya figuran en la partida de esa consejería y parte del aumento se corresponde con eso. En el caso de la reconstrucción de La Palma se destinan 52 millones de euros a esa viceconsejería específica para la reconstrucción de la isla, a la espera, consejera, de que lleguen los 100 millones de euros presupuestados en las cuentas generales del Estado de este año, que entiendo que todavía no han sido transferidos. ¿Qué se va a hacer con ese dinero para la reconstrucción de la Isla Bonita? Bueno, aún no están transferidos, estamos en fase de terminar de ultimar el Real Decreto de transferencia. Hace escasamente un par de días nos volvían a devolver desde el Ministerio el Real Decreto para pulir algunos aspectos y en eso estamos. Yo espero que a lo largo de las próximas semanas podamos dejarlo resuelto. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Nuestra idea y lo que llevamos defendiendo durante 2 años y lo que estamos haciendo ahora es crear un plan plurianual de pagos para poder devolverle a las personas afectadas el valor de lo perdido y por lo tanto que puedan empezar a caminar de verdad. Ahí habíamos dicho siempre que tendríamos que ir a 150 millones anuales, eso tiene un sentido y es que del informe que hace el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura de daños en infraestructuras privadas, quitando lo que había pagado el consorcio, quedaban 600 millones de euros. Nosotros planteábamos 150, 100 del Estado, 50 del Gobierno de Canarias y comprometer durante 4 años esa cifra que era justo devolver esa cantidad. Es posible que con la cantidad de los 60.000 que se han pagado y los 30.000 del Gobierno de Canarias baje la cifra, por lo tanto eso se ajustará. Y en el compromiso del Estado, y lo tenemos así firmado en la Agenda Canaria, la que se firmó tanto con el primer candidato Feijóo y después con el ya presidente Sánchez, era no solo blindar la bonificación del 60% del IRPF 4 años, que son los años de legislatura, sino también el plan de recuperación para La Palma, que son esos 100 millones. Es verdad que dentro de la Agenda Canaria, igual que cualquier otra cantidad, no se cifra exactamente en euros, es decir, no está cifrado cuánto es el 75% del descuento de billetes o en cuánto se cifra el 60% del IRPF, pero se blinda la partida y en este caso el plan de recuperación son los 100 millones que necesitamos para pagarle a la gente el valor de lo perdido. Ya ha presentado usted el decreto urbanístico para la reconstrucción de La Palma y ha pedido usted al Cabildo y a los ayuntamientos, a los municipios afectados, que lo revisen. Finalmente, consejera, ¿qué va a pasar con las personas que perdieron su casa? ¿Quiénes y dónde van a poder construir de nuevo? Vamos a ver, el decreto que hemos presentado recoge todas las aportaciones que las personas durante estos 2 años que no hemos parado de reunirnos con ellos, también en la pasada legislatura, nos planteaban como necesidad de solucionar, es decir, dar respuesta a la posibilidad de que las personas puedan hacerse una casa y puedan recobrar la vida que tenían con las condiciones actuales. Por lo tanto, se basan 2 principios fundamentales: el respeto al derecho de la propiedad privada, algo que los borradores anteriores no hacían y era una de las advertencias de los ministerios por posibles visos de inconstitucionalidad, y 2, permitir que los usos y actividades preexistentes el 18 de septiembre, el día anterior al que el volcán estallara, vuelvan a establecerse. El decreto ley está por encima del planeamiento, el planeamiento tendrá que adaptarse al decreto ley cuando decida hacer una modificación de su norma, y lo que habilita es a cualquier persona a volver a la zona. ¿De qué manera? Es verdad que tenemos una zona que en el plano aparece manchada de roja, que es la que el INME y el Involcan han considerado con valores para crear espacio natural protegido, y en esto nosotros también hemos sido claros. Podemos manchar una zona para que sea espacio natural protegido, pero hay que definir cuál es el espacio natural protegido. No podemos mantener esa mancha ahí mucho tiempo sin saber cuál es el espacio y qué condiciones hay para relacionarse con el espacio. Y eso es un tema que queremos iniciar a través de la Consejería Política Territorial, que es la que delimita espacios. Y lo otro, hay una zona, la pintada en verde, que es aquella que las coladas tienen menos de 10 metros y por lo tanto es fácil entrar allí y volver a hacer las casas. Eso solo depende de que una vez aprobado el decreto se pida la licencia. El Cabildo Insular de La Palma, a través del PELVOLCA,
tiene que emitir un informe genérico, en teoría único, que diga que esa zona no necesita ningún tipo de informe, empezar a construir. Segundo paso, las personas que están en zonas de coladas de más de 10 metros de espesor. ¿Por qué 10 metros? Porque es lo que han dicho los científicos. Involcan, INME, consideran que 10 metros por las condiciones de las coladas, más de 10 metros, una vivienda si se construye al no estar enfriado todavía el suelo, puede colapsar, porque para entendernos son capas como de 1000 hojas que se van rompiendo y puede colapsar la vivienda. Vale, ¿qué hacemos ahí? Fíjese, lo que hemos transmitido es que esto no es una imagen estanca. Desde que empezamos a trabajar en el nuevo plano, a finales de agosto, a la semana pasada que terminamos el definitivo para presentarlo, se lograron pasar 170 hectáreas de zona amarilla a zona verde. ¿Por qué? Pues porque el enfriamiento ya permite considerar que esas capas de subsuelo no colapsarán. Son más consistentes. Exactamente. Entonces, eso va a permitir que progresivamente se incorporen de la zona amarilla a la zona verde viviendas. ¿Qué pasa en la zona amarilla? La persona presentará licencia, pero el PEVOLCA, Cabildo Insular de La Palma, tendrá que evaluar con sus científicos si ahí es posible construir en ese momento. Vamos con más asuntos. Justicia, en las cuentas casi 195 millones de euros. Sabe usted que hay juzgados que están muy saturados. La Fiscalía, incluso el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconoce una alarmante falta de medios. Dicen que los puede llevar al borde del colapso. ¿Qué se va a hacer con este presupuesto de su consejería para solucionar este problema el próximo año? ¿Se van a habilitar nuevos juzgados? ¿Se van a comenzar a construir determinados palacios de justicia? Sí, esos datos salen de la memoria de justicia del año 2022 que presenta el presidente del Tribunal Superior. Es verdad, llevamos años en los que avancen en infraestructuras no ha habido ninguno. De hecho, hemos tenido que pedir prórroga al principio de esta legislatura para la creación de 2 juzgados porque ni siquiera estaban habilitados los locales donde iban a estar, no se habían iniciado los contratos de alquiler. Estamos en ello ahora y se pondrán en marcha. Tenemos un plazo máximo hasta junio del año que viene. Yo creo que en esto lo más importante es consensuar con la Administración de Justicia. Teníamos hace un par de días una comisión mixta que deben celebrarse cada 6 meses y en la pasada legislatura se celebró solo una, en la que tú puedes consensuar pues con quienes representan, en este caso el TCJ, las audiencias provinciales, quien representa a la Administración de Justicia en Canarias, puedes consensuar dónde están las prioridades, y eso es lo que estamos intentando hacer con ellos. ¿Dónde están las prioridades? ¿Cuáles son los juzgados que en estos momentos necesitan más apoyo? ¿Cuáles son los edificios judiciales más urgentes? Llegamos recientemente en agosto a un acuerdo con Fuerteventura, con el Ayuntamiento de Fuerteventura y el Cabildo para la cesión de un suelo. Hemos desechado el que estaba previsto porque tiene problemas con el terreno, un problema con el Ministerio de Justicia. Hemos llegado a un acuerdo de otro suelo y pondremos en marcha el edificio judicial en cuanto esté el proyecto. Y con eso igual que en el resto de juzgados. Yo creo que en esto lo más importante es que ellos marquen las prioridades y hacerles caso. Y una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo para más. ¿En qué punto está esa propuesta legal que quieren plantear desde el Gobierno de Canarias para que la acogida de los menores migrantes no sea una cuestión solo de Canarias ni de solidaridad, sino de corresponsabilidad? Pues esto es muy importante. Nosotros dentro de la Agenda Canaria, firmada con el presidente Sánchez, hemos incorporado esto como un punto fundamental. Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias están elaborando una propuesta que ya han en algún caso intercambiado con el Estado, se está trabajando en ella y lo que necesitamos es que ya las Cortes abiertas, una vez que nosotros elevemos la propuesta, que el Estado la mire y que la eleve a ley, la meta en el Congreso y en el Senado para poder aprobarla. Sin eso no va a haber una tutela de menores repartidas en España, porque el criterio de solidaridad ya lleva demostrando muchos años que no funciona. Y depende además de lo que las comunidades autónomas consideren que pueden acoger. No hay una cantidad que se le pueda imponer, tiene que modificarse vía ley. Y apunto que esto se puede conseguir porque ya el Estado modificó el reglamento de extranjería y modificó algunas normas para poder acoger a los migrantes ucranianos con la guerra de Ucrania. Eso se modifica para la migración de Ucrania, pero no se ha logrado modificar para la migración que sale de África, llega a Canarias en busca de una vida en Europa. Esto hay que hacerlo porque es lo justo y lo correcto. ¿Y cómo quieren ustedes en esa propuesta legal dejar anclado que esta atención, esta acogida a los menores migrantes sea compartida por todas las comunidades autónomas? ¿Con porcentajes? ¿Con qué fórmula lo plantean ustedes? Bueno, la fórmula
fórmula la tendrá que imponer el Estado. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber un número mínimo de reparto que el Estado debe imponer a cada comunidad autónoma. ¿Con qué criterios? Eso ya depende del Estado. En el Fondo Canario, en el Fondo de Financiación se logran poner unos criterios, ahora se quieren modificar por otros. Eso depende de lo que quiera el Estado, pero tiene que haber un número mínimo para poder conseguir que de verdad eso se cumpla. Pues Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias a ti.